Pues sí, lo dicho, vamos a hablar de un libro que nos ha llamado mucho la atención. Se ha presentado este fin de semana en Sigüenza, dentro de los cursos de primavera 2013 que organiza la Universidad de Alcalá en la ciudad del Doncel. El libro es Inteligencia emocional para desempleados, afrontar el desempleo desde un punto de vista psicológico, la actitud y la aptitud. El autor de este libro es vecino de Sigüenza, es Dionisio Contreras. Diony, hola, buenos días. Buenos días, Dani. Gracias por atendernos. Un libro que trata el desempleo desde un punto de vista emocional, psicológico. Mira que nos han dado técnicas para afrontar la búsqueda de empleo, para intentar mejorar esto de la actitud, pero el enfocarlo desde un punto de vista global, desde el punto de vista psicológico, esto prácticamente es novedoso. ¿Qué es lo que nos presentas en este libro? Bueno, pues mira, efectivamente vivimos unos tiempos difíciles, ¿no? Y en los que comenzamos o decidimos comenzar la búsqueda de empleo, pues mejorando la formación o mejorando el currículum o mejorando incluso las técnicas con las que presentarnos a una entrevista de trabajo. Sin embargo, muchas veces olvidamos que tenemos también que mejorar o prestar atención a la capacidad y al desarrollo de las competencias emocionales necesarias para superar el desempleo. Tú lo estabas diciendo en la introducción, la actitud es lo más importante. Buscar trabajo tiene que empezar, o inexcusablemente tiene que empezar, mejor dicho, con mejorando nuestras actitudes, ¿vale? Es decir, más allá de títulos, de hablar idiomas, de ser el mejor o el mayor experto en informática, de saber balances, contabilidad o física cuántica, yo creo que lo mejor para comenzar a buscar empleo es las cuestiones relativas a la actitud, es decir, la decisión, la adaptación, es ser capaz de adaptarte a un mercado laboral hostil, muy cambiante, tremendamente cambiante, y cierta integridad, ¿no? Para no salir dañado de enfrentarte a este mundo el mercado laboral que es muy hostil. Esto es muy interesante, Diony, porque supongo que lo que se aborda, por ponerlo con ejemplos, es que cuando nos levantemos por la mañana tengamos esas ganas de encontrar trabajo sí o sí, mirar ofertas y, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo es muy importante la comunicación, es muy importante lo que decimos y cómo lo decimos, pero sobre todo, por ejemplo, el ir con seguridad, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos de aprender a gestionar nuestras emociones y, por ejemplo, que se nos detecte inseguridad no es una cosa que podamos aprender fingiendo o hacer un teatrito delante del entrevistador, ¿no? Hemos de aprender a gestionar nuestras emociones como te digo, y eso pues no quiere decir esto que hayamos de resignarnos a ellas o a las tribulaciones en el sentido vulgar que se les suele dar a la palabra resignación o represión emocional, que muy al contrario, pues debemos de convertirlas en acción, ¿no? En acción, vencer ese quietismo, esa inacción o incluso esa apatía que muchas veces supone estar desempleado. Estar desempleado, Dani, no significa estar parado. Claro. Muchas veces cuando caemos en el desempleo, cuando de alguna manera nos despiden y tenemos que pasar por un periodo de desempleo, nos paramos y esa quietud empieza a contaminar otras áreas de la vida, ¿no? Como pueda ser la pareja o como pueda ser la familia, y empieza a teñir o a contaminar toda nuestra vida simplemente porque no somos capaces de gestionar nuestras emociones en un ámbito como es el laboral, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos justamente que aprender a gestionar las emociones que nos supone estar desempleados, ¿vale? Estamos viviendo, como tú decías, una situación difícil, eso está claro, pero no es tanto la situación que estamos viviendo como lo que lo agrava en no tener las habilidades emocionales suficientes para enfrentarla, ¿vale? Que es ahí donde el libro se quiere centrar, en las habilidades emocionales que nosotros tenemos que tener para enfrentar algo que ya de por sí es difícil de superar, es decir, dotarnos de herramientas, dotarnos de armas, si se me permite, pues para que de alguna manera podamos superar y no salir muy dañados de pasar un periodo de desempleo, ¿vale? Emocionalmente, date cuenta que somos muy dependientes también de soluciones que nos vengan dadas de afuera. Entonces, claro, el libro trata de justamente lo contrario, es decir, de dar una solución emocional o una respuesta emocional de dentro a afuera, es decir, por mucho que las circunstancias sean adversas, yo no me puedo rendir, yo no puedo permitirme el hecho de que empiece esto a hacerme dudar de mi persona, es decir, pasar un periodo
de desempleo no me puedo permitir el lujo de que merme mi autoestima, ¿no? Seguir adelante cuando solo vemos oscuridad en nuestro futuro es difícil, pero es la responsabilidad que tiene todo desempleado. Para eso se ha escrito un poco el libro, ¿vale? Para saber, para enseñar o para humildemente lograr habilidades y que la gente, que las personas que están pasando por una situación de desempleo sepan aceptar las decepciones y los reveses, ¿vale?, que muchas veces supone estar desempleado, ¿vale? También vencer un poco la atmósfera esta de miedo que entre todos hemos generado, ¿no? Y que últimamente estamos siendo víctimas de ella. La hemos creado entre todos y de alguna manera todos lo tendremos que trascender o lo tendremos que superar, porque lo único que nos hace es daño. Nos asustamos unos a otros con nuestros miedos y al final pues el miedo, lejos de ser un miedo adaptativo, ¿no?, que nos permitiría ponernos en acción, pues nos ha bloqueado, nos ha paralizado, nos ha metido en una dinámica de quietud, pues que bueno, que no nos hace mantenernos tranquilos, serenos, ¿no? Sobre todo por el convencimiento de que en las crisis pues también se necesita más que nunca mantener de alguna manera el criterio claro y despejada la mente, si se me permite. No, es muy interesante esto que dices, Diony, porque hay que romper esa burbuja del miedo, que nadie piense que esto es un libro de autoayuda al uso, es un libro que nos da técnicas para precisamente afrontar esa situación cuando estamos en desempleo. Igual que hay técnicas de estudio, pues también hay técnicas para poder encontrar empleo. El libro, Diony, creo que se estructura en dos secciones: ¿qué puede hacer el desempleo conmigo y qué puedo hacer yo con el desempleo? Efectivamente, partía de un estudio, mejor dicho, de una asociación de psiquiatría que relacionaba el desempleo a muchísimas patologías, a la incidencia o al aumento en el consumo de drogas, de alcohol, en el aumento del consumo de tabaco, separaciones, divorcios. Es decir, de alguna manera, leyendo aquel informe, yo veía que el desempleo estaba en el origen de muchísimas disfunciones sociales y de muchísimas patologías médicas, ¿no?, personales. Entonces, claro, yo decía, ¿es el desempleo realmente el culpable de todo esto, por así decirlo, o es la persona enfrentándose al desempleo la que también tiene algo de responsabilidad en todo esto, ¿no? Porque, claro, el desempleo, echarle la culpa al desempleo, pues tampoco nos lleva a ningún lado. De alguna manera uno tiene que también asumir la responsabilidad en torno a cómo cuando se quedó desempleado él no fue capaz de gestionar bien las emociones que le suponía estar desempleado, y eso pues de alguna manera arrastró también otras áreas de su vida, otras áreas pues como la de pareja, la de familia, etcétera, etcétera. No sé si recuerda el oyente, cuando al inicio de la crisis pues se hablaba de que había un grupo de personas, o había algunas personas que por vergüenza, ¿vale? Date cuenta que la vergüenza es una emoción, ¿no? O por miedo a reconocer en casa que se habían quedado desempleados, pues salían todas las mañanas con su traje, haciendo como que se iban al trabajo, incluso disimulando ante su propia pareja, ¿vale?, como parecer que estaban trabajando, ¿no? Algo tan, en opinión de esa persona, tan vergonzante como quedarse desempleado, que en sí no es nada vergonzante. No sé si me explico. Entonces, sí, es muy importante esto que dices, Diony, porque el estar en desempleo, el perder el trabajo, no es sinónimo de perder la dignidad. Y es verdad que muchas personas, por no saber gestionar esa situación, como bien nos dices, han tenido problemas familiares muy, muy importantes, ¿no? Pues efectivamente, Dani, lo estás diciendo tú ahora mismo. O sea, pensar que no tener trabajo implica no ser reconocido socialmente o perder la dignidad, muchas veces es una de las ideas que más o menos inconscientemente todos tenemos y que nos hace muchísimo daño, ¿vale? Es decir, hemos asociado también el empleo a determinadas cuestiones relativas al estatus. Entonces, claro, cuando eso no existe en mi vida, pues parece que me quedo desposeído de mi persona, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Es ahí donde uno debe también cuestionarse. Por mucho que no estés trabajando, no dejas de ser Antonio, Juan, Patricia o Susana. Es decir, tú eres el que eres, y esta es una circunstancia vital por la que tienes que atravesar, y de alguna manera lo que tienes que hacer es salir fortalecido de ella. Es ahí donde está donde de alguna manera se introduce el concepto de resiliencia, ¿no? Es decir, ser capaz de superar y de trascender cualquier situación difícil, ¿vale?, y seguir adelante aún en la adversidad, ¿no? Seguir adelante y aprender de ello, si se me permite, ¿no? Es decir, salir fortalecido, no rendirte.
en definitiva. Sí, señora. Hay que no rendirse cuando la situación es hostil y cuando la situación es demasiado adversa. Sí, señora, hay que seguir adelante. Por cierto, que en la presentación del libro estuvo presente Javier Peña, es el director de portalparados.es, es el prologuista del libro. Por cierto, Diony, ¿por qué un vecino de Sigüenza como tú, que tiene una profesión relacionada además con el mundo laboral, como es técnico de prevención en riesgos laborales, le da por escribir un libro de estas características? Bueno, pues anteriormente a trabajar como técnico de prevención de riesgos laborales he trabajado con colectivos de inserción laboral, muchas veces cuando había bonanza económica con los más desfavorecidos. Entonces, bueno, yo veía que había características en aquel trabajo anterior mío, pues que ahora mismo, en aquel momento eran patrimonio de unos pocos, ¿no? Que de alguna manera eran los que se querían insertar en el mercado laboral y lo tenían difícil por sus características sociales o por sus características personales, y he ido viendo pues cómo esas características que en su día parecían patrimonio de los más desfavorecidos y esas emociones que a ellos se les generaban, ahora de alguna manera están en todos, están en la mayoría de los desempleados. Es decir, tenemos más en común de lo que yo en aquel momento pensaba, y es la actitud, ¿vale? Es la actitud. Entonces, esas actitudes que yo intentaba trabajar con ellos en torno a la decisión, a ser capaz también de adaptarse a un mercado laboral hostil, no pensar que la inercia es la respuesta, quedarte quieto a esperar que alguien venga a ofrecer trabajo, sino que tú también tienes que ser capaz de adaptarte. Y también, y por último, otra de las habilidades que yo intentaba trabajar con ellos, la integridad, ¿no? Es decir, es indispensable mantener una posición firme, ¿no? Por lo menos lo que te decía antes, una claridad de pensamiento y un control emocional, pues bueno, ahora eran útiles para todo el mundo. Y así fue que me pidieron una serie de artículos desde el colegio profesional al que yo estoy adscrito, y bueno, los metieron a través de las redes sociales en distintos webs, gustó, y se me solicitó a través de una editorial y hablando con responsables del grupo hacer un libro, y aquí está, ¿no? Tuve la posibilidad de hacerlo y bueno, aquí está. Muy humilde, pero bueno, espero que ayude a alguien. Sí, seguro que sí. Y precisamente, Diony, ¿dónde nos podemos hacer con el libro? Bueno, pues lo podemos comprar a través de la red, a través de la web, poniendo inteligencia emocional para desempleados, también en el Corte Inglés, Casa del Libro, si queréis en cualquier librería, Lua, Cobos en Guadalajara, en cualquier librería lo podréis encontrar. Bueno, pues más que interesante y más que recomendable para personas que estén en situación de desempleo, para que no se desanimen y para que adquieran una serie de técnicas a la hora de buscar empleo, sobre todo desde el punto de vista psicológico y sobre todo desde la aptitud. No hay que hundirse nunca, hay que estar animados, hay que estar seguros. Ese es el primer paso para poder encontrar empleo. Inteligencia emocional para desempleados. Dionisio Contreras, ha sido un auténtico placer estos minutos de conversación. Gracias. Bueno, Dani, igualmente. Un saludo para ti y para todos tus radioyentes. Un abrazo. Un abrazo.